Bueno, buenos días y muchas gracias por venir a todos a esta segunda jornada en torno a conceptos de la filosofía. Es el segundo año que la Sociedad de Filosofía realiza este curso. Empezamos la semana pasada, hace unas semanas, con el concepto vida y Jorge Novella. La próxima semana recuperaremos al ponente con el que íbamos a iniciar estas jornadas, que es Germán Cano, que también nos vendrá a hablar del concepto vida. Y entre medias, pues intercalamos esta jornada en torno al concepto de totalitarismo. Bueno, primero, recordar que esta es una actividad de la Sociedad de Filosofía de la provincia de Alicante, que somos una sociedad pequeña, que sacamos adelante con mucho esfuerzo muchas actividades y que siempre estamos demandando de todos vosotros colaboración, ¿no? Colaboración, no solamente que vengáis y participéis en todas estas cosas que hacemos, y os lo agradecemos a todos, sino además que en la medida de lo posible pues os afiliéis a la sociedad, queráis colaborar con nosotros en la medida de vuestras posibilidades y nosotros estaríamos encantados. Tenemos aquí unas cuantas hojas de inscripción en la sociedad por si alguien quiere participar en este pequeño grupo de amigos que nos juntamos a hablar de filosofía. Prometemos que esto no es como Vodafone, es decir, igual que llegas te puedes ir, no vamos a escondernos cuando queráis borraros de la sociedad, si es el caso que os vais a borrar. Es una sociedad abierta para todo el que quiera estar y para todo el que no quiera estar. Agradecer también al CEFIRE de Alicante y a Jordi, que está aquí, porque nos lo ponen todo siempre tan fácil que es súper fácil trabajar con ellos y es una pieza clave y fundamental para que estas actividades salgan adelante. Y bueno, un poco, ayer hablando con el ponente que tenemos hoy, pues estuvimos discutiendo un poco en torno a este concepto y por dónde iba a ir su charla y qué se podía decir de ese concepto. Y si algo me quedó a mí claro de lo que vamos a hablar hoy es que el concepto totalitarismo, cuando menos, es un concepto problemático. Es un concepto problemático para la teoría política, para la filosofía política. Es un concepto problemático también para la actividad política. Y esta es la razón por la que ha habido muchos filósofos y muchos teóricos que, digamos, que han girado alrededor de este concepto, dándole vueltas y preguntándose en qué medida puede ser útil o válido para pensar algo de las sociedades en las que vivimos actualmente, ¿no? A todos nos viene a la cabeza inmediatamente, y seguramente Borja, bueno, seguramente no, ya os lo adelanto, esto va a ser así, nos traiga un poco de Hannah Arendt, ¿no? Porque probablemente el concepto de totalitarismo es uno de esos grandes conceptos de la filosofía de Hannah Arendt. Hannah Arendt utiliza este concepto como una especie de descripción acerca de lo que sería una sociedad total, ¿no? Una sociedad de dominación total, donde el Estado y el individuo establecen casi una simbiosis y no hay espacio para lo que Hannah Arendt llama casi la acción, ¿no? Pero ha habido otros autores también que en esta línea han pensado el concepto de totalitarismo como un concepto clave de la filosofía política. Tenemos, por ejemplo, a Raymond Aron, también un poco en la línea de Hannah Arendt. Habla del totalitarismo como si fuera una sociedad de partido único. Una sociedad de partido único donde el partido único, a través de los medios de comunicación, de la propaganda, de la ideología y de la policía y del ejército, pues establece una sociedad también unitaria, ¿no? Estaría también, por ejemplo, Claude Lefort, ¿no? que es responsable de una idea que me parece muy interesante, que es que él entiende el totalitarismo como una sociedad en la que desaparece el conflicto, un estado en el que no hay espacios de conflicto, y entonces la sociedad tiene la pretensión de moverse siempre en una única dirección. Y, por supuesto, que el autor aquí, que probablemente también más doliente para los filósofos, por lo menos yo así lo siento, que ha hablado de este tema, es Karl Popper, ¿no? Que establece una línea de continuidad entre la filosofía de Platón, la filosofía de Hegel, la filosofía de Marx y el concepto de totalitarismo como si hubiera algo que atraviesa este desarrollo y desemboca inevitablemente el totalitarismo, como si la filosofía de estos autores, que es como decir casi la filosofía, desembocara necesariamente el concepto de totalitarismo. Algo de eso también hay en el pensamiento de Hannah Arendt, seguro que Borja nos lo
nos lo anticipa o nos lo cuenta. También ha habido otros autores que han pensado que este concepto no es útil o no es válido o ni siquiera es necesario para pensar dentro de la filosofía política y que es un concepto engañoso y que deberíamos abandonar, ¿no? Pues yo pienso en el historiador y también pensador Giovanni Gentile, que considera que el concepto de totalitarismo es un concepto sin rigor histórico y que hacemos muy mal intentando comprender las sociedades actuales a través de este concepto, ¿no? El concepto de totalitarismo. Él se centra más también, hay que decirlo, en el concepto de fascismo, pero son conceptos muy, muy contiguos, en los que podría valer, en cierta forma, para pensar las sociedades que se desarrollaron en Italia y en Alemania entre los años 20 y los años 40, pero que cuando los sacamos de estos ámbitos y tratamos de comprender nuestras sociedades actuales de acuerdo a estas categorías, en realidad patinamos y no entenderíamos nada, ¿no? Y un autor al que yo he leído mucho y sigo mucho, que es Slavoj Žižek, también ha publicado no hace mucho un texto sobre el totalitarismo, un poco en la línea de Gentil, señalando que el concepto de totalitarismo, desde luego, no es un concepto de la filosofía política, no debería ser un concepto de la filosofía política ni de la filosofía en general, porque es más que un concepto teórico que nos permita comprender nada, un concepto que se utiliza como ideología, ¿no? Žižek pensaría algo así como que el concepto de totalitarismo lo usamos para establecer un falso dilema entre las sociedades democráticas y lo que no es sociedad democrática, ¿no? Él se refiere al concepto de totalitarismo como un Denkverbot, que sería algo así como un concepto que impide y limita el pensamiento. Él viene a decir algo así como que el totalitarismo, cuando aludimos al totalitarismo a nivel académico, a nivel filosófico o incluso en la cotidianidad de nuestras existencias políticas, lo que estamos haciendo básicamente es estableciendo un límite al pensamiento porque estamos hablando de que hay un marco político y teórico que es el aceptable, que es el de la democracia liberal, y cuando nos salimos de la democracia liberal, cuando intentamos ensayar otros modelos de filosofía política o de pensamiento del Estado, entonces siempre podemos acudir a la acusación de totalitario, ¿no? Y entonces esto funciona fundamentalmente para excluir del ámbito de la deliberación política democrática, pues algunos conceptos, ¿no? Sea de una forma o sea de otra, consideremos que el concepto de totalitarismo es un concepto central de la filosofía política y nos permite pensar algo de nuestras sociedades actuales, o lo consideremos como ideología. En ambos casos creo que merece la pena que un concepto así esté en un curso como este, ¿no? Justamente porque a lo mejor esto es lo que tenemos que decidir entre filósofos, ¿no? Y nada más voy a dar paso al ponente y lo voy a presentar. Yo estoy muy contento de poder presentar a Borja Lucena, porque no solamente considero que es un filósofo estupendo, sino que además pienso que es un amigo estupendo, ¿no? Mi amistad con Borja se extiende por más de 30 años ya. Y aunque hemos vivido miles de aventuras, podría decir que todas ellas han estado de una manera o de otra atravesadas por esto que nos emplaza aquí hoy, que es la filosofía, ¿no? Borja es doctor en filosofía, con una tesis espléndida dedicada a Hannah Arendt de la UNED. Es profesor de filosofía, ya también con una experiencia de más de 20 años por lo menos. Es profesor de filosofía en un instituto de Soria, el Instituto Machado. Es también desde hace muchísimos años un divulgador incansable de la filosofía. Él fundó el Círculo Soriano Filosófico por el que han pasado pues casi las mentes filosóficas más importantes de este país. Han ido pasando a lo largo de 15 años probablemente por Soria a contar lo que tuvieran que contar. Y además tenemos la suerte en la Sociedad de Filosofía, que es nuestro miembro más lejano. Pese a ser castellano-soriano, es el miembro castellano-soriano que mantenemos como no sé, avanzadilla en la lejana y austera Castilla, ¿no? Es también responsable o autor de una importante obra, ¿no? Podéis meteros en la página de Dialnet y veréis que ahí ha escrito innumerables artículos en revistas de prestigio, en Azacea, en República, en Different, en Análisis, en Endoxa.
todos, no los voy a leer los títulos porque ya le quitaría demasiado tiempo, pero todos los títulos vais a ver que van un poco en la misma línea, ¿no? de filosofía política. Borja es un incansable pensador de filosofía política y también es autor de un libro que me habría gustado traérmelo, pero mi hija, que está estudiando filosofía, suele robarme libros sin avisarme y me ha dejado sin poder traer el libro y enseñároslo, pero es un libro estupendo que yo creo que cualquiera que se acerque al pensamiento de Hannah Arendt debería leerse, que se llama Hannah Arendt, las ideologías y el colapso del pensamiento político. Nada más, yo agradezco muchísimo a Borja que venga aquí a hablar entre amigos, porque es lo que venimos a hacer aquí un sábado por la mañana. No se entiende juntarnos un sábado por la mañana a hablar de filosofía si esto no es entre amigos. Y agradecerle a él y a todos vosotros que estemos aquí y disfrutemos de esta jornada. Muchas gracias. Bueno, después de esta presentación, no sé, es como una gran exigencia la que pesa sobre mis hombros. A ver si soy capaz de no desdecir lo que ha presentado Edu. Yo estoy muy contento de estar aquí, la verdad. Además, vengo del invierno ya y aquí te encuentras pues este clima mediterráneo que es otra cosa y la verdad es que da gusto. Y da gusto que se abran espacios como este para la filosofía, al fin y al cabo, ¿no? Que es algo muy de agradecer en unos tiempos en los que no es tan fácil. No es tan fácil reunirse a hablar de ciertas cosas, a pensar ciertas cosas. No sé si ¿sí? Se me oye porque mi voz no es una cosa así muy totalitaria, digamos. Entonces, si no se me oye, pues me decís, porque no sé si iré perdiendo voz a lo largo del rato, ¿eh? Y bueno, pues yo quería agradecer a la sociedad, por supuesto, de la que soy miembro, como bien decía Edu, orgulloso miembro de la Sociedad de Filosofía de la Provincia de Alicante. Agradeceros un montón esta invitación y sobre todo también agradeceros lo que estáis haciendo y ASTEM, que está, pues bueno, que está con esa actividad envidiable, pues organizando tantas y tantas cosas que merecen mucho la pena y que desde la distancia se ven con envidia, la verdad, se ven con envidia. En Soria tuvimos un círculo filosófico, ya se acabó cuando la pandemia, fue pues eso, como 10 o 15 años que estuvimos también, pero bueno, quizás retomemos y si no, pues siempre queda círculos como este que llevan la filosofía allá donde hace falta. Y bueno, voy a empezar ya, si os parece. Edu, un poco lo que me ha dicho, más o menos hora y media de exposición, ¿no? Y sí, ¿no? Si doy demasiado la chapa o algo, pues oye, me decís, tú que tienes confianza conmigo, me haces así con el codo. Y porque, bueno, yo voy a plantear algo que para mí resulta difícil, ¿no? Que es, pues como bien decía Eduardo, el concepto de totalitarismo con esa problemática tan propia que tiene. Es un concepto que no se deja abordar, a lo mejor, de una manera aséptica, de una manera higiénica, sino que está siempre embarullado con muchas cuestiones. Y entre otras, pues es lo que anotaba Edu, pues sobre su utilización política, evidentemente. Es un concepto que está ahí. Yo sería demasiado pretencioso, yo creo, por mi parte, pues que os viniera a presentar un concepto canónico de totalitarismo. Entonces, yo lo he tomado de otra manera y, en cierta manera, lo que he intentado hacer, un poco porque me ha llevado ahí, yo no tampoco tenía pensado hacer esto, pero bueno, me ha llevado ahí pues las lecturas en las que uno está en ese momento, etcétera, pues a abordarlo desde una óptica que tiene que ver con su relación con otras cosas, más bien. Voy a intentar dar una idea del concepto de totalitarismo en su relación con otras teorías políticas y sobre todo, como vais a ver, con el liberalismo. Es un poco el abordaje que me ha salido. Voy a intentar que funcione, vamos a ver. De todas formas, como después tenemos también un tiempo para la discusión, evidentemente, pues vais a poder añadir, preguntar, matizar, rectificar lo que creáis
que es necesario para, pues, a ver si entre todos llevamos a buen puerto este intento. Evidentemente el totalitarismo, el concepto como tal de totalitarismo nos habla de política. Cuando yo me siento aquí a hablar de totalitarismo, pues estoy hablando de política, es algo evidente. Y estoy hablando de algo más acerca de la política, que es el valor de la política. Cuando sacamos el concepto de totalitarismo, nos estamos planteando, yo creo realmente, yo por lo menos es como lo siento, que nos estamos planteando ya el valor de la política. Es decir, ¿qué valor puede tener la política a la luz de hechos tan terribles, de hechos tan inconcebibles como los que se desataron en los años 30, en los años 40 del pasado siglo y que solemos nombrar con la etiqueta de totalitarismo? Dan ganas de irse a la casa de uno, cuidar del propio jardín y decir esto no hay cómo salvarlo. La verdad es que en principio la política se ve muy afectada por que ocurran cosas, digamos, como eso que llamamos totalitarismo, sin meternos ya más allá en su definición. Yo la aproximación, digamos, que he intentado al concepto de totalitarismo tiene que ver con esta relación con el valor de la política, ¿no? Al fin y al cabo, si el totalitarismo está tan enraizado en el núcleo de la política, ¿por qué dedicarnos a la política? ¿Por qué no dedicarnos a otra cosa? ¿Por qué no abandonar esto que puede ser tan dañino, esto que puede ser tan destructivo y dedicarnos a otra cosa? No sé, por ejemplo, pues a la búsqueda de la verdad como filósofos, ¿no? Una cosa que me gusta y que me ha gustado mucho siempre de Hannah Arendt, de la que, como bien dice Edu, pues soy muy deudor en este sentido, es una convicción, digamos, contraintuitiva con respecto a esto, ¿no? La convicción de que los males de lo político, solo tienen un remedio político o que solo se pueden abordar desde una perspectiva política. Quiere decir que más allá, Hannah Arendt va más allá porque dice, quizás el totalitarismo tiene precisamente que ver con esa voluntad de despolitizar la vida humana, de alejarse de los problemas, de la problemática que introduce la política en nuestra vida. Como digo, es algo que en principio puede parecer contraintuitivo porque vemos que hay una relación muy estrecha entre política y totalitarismo, pero esta es una de las vías que voy a intentar hollar en este rato, ¿no? ¿Qué relación puede haber entre la despolitización y el totalitarismo? Cosas que parecen tan contrarias en un momento dado. Esta visión de la política como herida, ¿no? Como la gran herida de la vida humana, ¿no? Y a la vez como la curación de la herida, ¿no? Tan contradictoria, digamos, pues es algo así como lo que Hegel decía del espíritu. Al fin y al cabo, el espíritu en Hegel era esa herida que se cura, digamos, a sí misma o que actúa sobre sí misma, ¿no? Es esa herida autoinfligida, ¿no? Como dice Hegel del espíritu. Y en ese terreno yo creo que es posible entender algo sobre el concepto de totalitarismo, que voy a intentar desarrollar. Entonces, así como este preámbulo, estoy haciendo una pequeña introducción para situarme, ¿no? Un poco para enseñar algo a mis cartas en este rato. Creo que deberíamos dejar aparte la tibieza en este sentido, ¿no? Y yo creo que algo interesante que nos dice Hannah Arendt es que no es una solución a esto renunciar a la política. Seguramente tampoco es posible. No es una solución renunciar a la política. Deberíamos renunciar a la tibieza o a las soluciones del tipo, bueno, vamos a intentar limitar la política, vamos a intentar circunscribirla a unos ámbitos lo más reducidos posibles para que no haga daño, que es una salida que bueno, está ahí, ¿no? Y que vamos a ver que evidentemente se ha practicado. Creo que eso Hannah Arendt lo ve tanto en la tradición filosófica, en la tradición de filosofía política, como en la tradición liberal, por ejemplo, ¿no? Que es un intento de domesticar, de domeñar lo político, reducirlo a su mínima expresión para que sus efectos destructivos
no se desaten. Creo que si yo entiendo bien a Hannah Arendt y si tengo algo que decir, pues yo creo que irá por ahí. Lo primero, no caigamos en la tentación de desvincular o de apartarnos de la política para tratar el totalitarismo. Yo estoy de acuerdo con Hannah Arendt en ese sentido que la política es la dimensión misma de la antropogénesis, digamos. Que ahí hay algo radical, carnalmente humano, que no podemos dejar de lado. Y que la política es un ámbito, es una carga desmedida de negatividades, evidentemente, pero que esas negatividades poseen un resultado, y el resultado es ni más ni menos que el ser humano. Que sin ese ámbito político, para Hannah Arendt, no habría modo de pensar el ser humano. Bueno, ¿qué dificultades nos encontramos cuando hablamos del totalitarismo? Un poco ha hecho referencia Edu en su presentación. Lo primero de todo, cuando hablamos de un concepto, podemos hablar, pues bueno, se hablaba de las verdades de razón. Leibniz hablaba, por ejemplo, de las verdades de razón. Esas verdades, decía él, que están en la mente de Dios sin su consentimiento. Quiere decir, son verdades eternas, verdades invariables, verdades que Dios ni siquiera puede defenestrar de ningún modo. Evidentemente, cuando hablamos de un concepto como totalitarismo, no estamos hablando de un concepto que pueda tener esa naturaleza. Estamos hablando de un concepto atado a la contingencia histórica, atado a tantas y tantas variables contingentes que embadurnan nuestra historia, y no podemos, o yo por lo menos no me veo capaz tampoco, de apuntar a una definición racional, completa, consistente de lo que es el totalitarismo. O sea, yo no puedo prometer eso y lo voy a intentar porque es que me parece que no puede ser. Un concepto histórico como el de totalitarismo, no podemos abordarlo como una verdad matemática. No hay una verdad matemática. Ni siquiera, como dice Castoriadis, ni siquiera en la matemática hay una teoría consistente. O sea, no vamos a buscar una teoría sobre la historia consistente porque es que ni siquiera la matemática puede conseguirlo. Entonces, yo voy a jugar con una concepción de carácter más tentativo, más problemático, que, por supuesto, abierta a una discusión. Y de la que yo mismo, muchas cosas, pues a lo largo de la preparación de esta charla, pues yo mismo, pues bueno, veo que surgen problemas y que quizá yo no soy capaz de solventarlos. En primer lugar, entonces, voy a enfrentarme, o a describir algunos de estos problemas, así en general, para después, pues ya echar un breve vistazo, eso quiero que sea breve porque si no, no me da tiempo, a cómo se desarrolló el concepto de totalitarismo, a cuatro detalles que nos ayuden a contextualizar dónde estábamos, cuando esto empezó a funcionar como una concepción que hablaba de algo, para después pararme en... esto me ha llevado, por un lado, a Carl Schmitt, a intentar entender el totalitarismo como algo que tiene razones, es decir, aquellos totalitarismos históricos de los que hablamos en los años 30, los años 40, aquellos movimientos pretendían algo y es algo que no es marciano. Hannah Arendt dice, esto no cayó del cielo, esto no son marcianos que han venido en plan serie americana o película americana a enviarnos, sino que son seres humanos que están ahí y que pretenden algo con esto. Y bueno, me voy a fijar, como digo, en algo muy, muy, muy reducido en todo este panorama, que es la justificación que hace Carl Schmitt del Estado total y su relación con el liberalismo. Y después, para terminar, siguiendo la vía o esa guía de la relación totalitarismo-liberalismo, voy a terminar con Hannah Arendt y algunas consideraciones acerca de ello. En primer lugar, entonces, lo primero de todo cuando hablamos del concepto de totalitarismo es decidir o tener una idea acerca de si estamos hablando realmente de un concepto o, como otras posturas afirman, de un pseudoconcepto. Es solo un pseudoconcepto que esconde
intenciones, que esconde un fin interesado, o es realmente un concepto que nos está hablando de la experiencia que podamos tener del mundo o que hayamos podido tener del mundo. Y yo creo que aquí habría que hacer frente a varias objeciones y usos que enturbian bastante la comprensión de lo que pueda ser el totalitarismo. En primer lugar, hay una concepción o hay una visión del totalitarismo, por ejemplo, mantenida por Hayek, los autores neoliberales, en la que el totalitarismo, si nos paramos a pensar qué es lo que están diciendo, se nos revela como un concepto vacío. Si leemos lo que dice Hayek al respecto, el totalitarismo en realidad y la política son lo mismo, es la misma cosa. Si dejamos si dejamos las decisiones de una sociedad en manos de la política, lo que nos encontraremos será eso que llama totalitarismo. Una extensión del dominio, de la opresión estatal, etc., ¿no? Entonces, para él, es decir, totalitarismo es igual a la política. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que liberar a la sociedad de las decisiones políticas. Que las decisiones se tomen de otro modo, alternativo, que no sea de un modo político, y pues bueno, ya sabemos que en este caso pues es el mercado, un dispositivo de decisión automática que nos permite sortear los graves riesgos, las graves peligros y amenazas que lo político arroja sobre la sociedad humana. En este caso, yo cuando oigo o leo hablar así de totalitarismo, lo que tiendo a pensar es que es un concepto vacío, que no nos está diciendo nada. Al final, lo que nos quiere hablar Hayek es de política, es de lo político mismo. Hay otros autores que lo que objetan al concepto de totalitarismo no es que sea vacío, sino que es un concepto lleno, pero de intereses meramente instrumentales. Ha citado Edu esto. En realidad, si contemplamos el desarrollo histórico del concepto de totalitarismo, vemos que es así, se ha utilizado así. Evidentemente, el concepto de totalitarismo ha sido un arma en la lucha política, y en una lucha política muy concreta, que fue la lucha de bloques, en la que un bloque, el bloque occidental, utilizó, o se utilizó con frecuencia y generosidad el término totalitarismo para deslegitimar al otro bloque, al bloque del socialismo real, al bloque soviético, como queramos llamarlo. Y es un concepto que desde esta base ha sido un arma muy potente para deslegitimar una opción alternativa, ¿no? En ese caso, que era el bloque soviético, ¿no? Era el mundo libre contra el mundo totalitario. Tenemos, pues bueno, el célebre Congreso para la Libertad y la Cultura, que fue un cónclave muy poderoso de pensadores liberales. Incluso Hannah Arendt estuvo también, en alguna ocasión colaboró con este congreso, que bueno, en los años 60 se descubrió, se reveló que era algo pagado por la CIA, evidentemente con una finalidad política deslegitimadora clara. O también Zizek, del que tanto sabe Edu, pues más últimamente y de un modo más fino, también ha apuntado algo que lleva a esto, ¿no? Al fin y al cabo, llamamos totalitario a algo cuando no nos gusta, ¿no? Llamamos totalitario a algo cuando se aleja del horizonte democrático liberal. Entonces parece que ya cualquier propuesta es totalitaria, ¿no? En realidad, es un poco cuando evocar lo que antes decía Hayek, ¿no? Al final, cuando algo está amenazando de alguna manera el horizonte liberal democrático, pues ya, pues eso, cuidado porque esto nos puede llevar a Auschwitz. Cuidado porque esto tiene un riesgo tremendo, mejor no entrar por esa vía, vamos a mantener la política en un estado de mínima intensidad, porque cuidado porque aquí nos vamos directamente a Auschwitz. Bueno, yo lo que creo con respecto a esto,
valorando estas razones, y creo que, como digo, pues que Zizek no va discriminado. Hay un montón de usos del totalitarismo que van a esto. Y los he dejado aparte en esta charla. Por ejemplo, hay un montón a partir de la publicación de la obra de Hannah Arendt, Los orígenes del totalitarismo, pues ese concepto entró directamente en la arena política, en la arena de ese pensamiento político tan burbujeante en ese momento, y bueno, se desarrolló una teoría del totalitarismo pues que intentaba adivinar qué estructura tenía el poder totalitario, pues un partido único, un control de la economía, etcétera. Yo ahí no voy a entrar, porque voy a entrar en otras cosas que ahora voy a explicar, ¿vale? Lo que sí creo es que es un concepto que nos permite entender cosas, el totalitarismo. Nos permite entender cosas acerca de la política, nos permite entender cosas acerca de incluso de nuestro mundo actual. Y que no es un concepto obsoleto que tengamos que retirar al armario de las antigüedades históricas, sino que es un concepto que nos puede prestar una gran ayuda a la hora de la comprensión y de la acción. En esto, por ejemplo, estoy de acuerdo con Enzo Traverso, un pensador, tiene un libro que os recomiendo muy interesante sobre el totalitarismo, Historia de un debate, se titula. Y bueno, no es un pensador precisamente sospechoso de ser pagado por la CIA ni nada de esto, pero él, contemplando toda la problemática del totalitarismo, él ve que es un concepto insustituible, que no podemos aparcarlo, que no podemos retirarlo de nuestra comprensión de lo político, porque perderíamos algo realmente valioso. Leo una pequeña cita. Él dice: la idea de totalitarismo ha sido con excesiva frecuencia instrumentada, pero sigue siendo indispensable para mantener abierto un horizonte de libertad. Esto dice poco, esto es pero conociendo la trayectoria de Traverso, que no es un pensador, pues como diga, que es sospechoso de ser pagado por la CIA y que, bueno, que el concepto de libertad no va a ser el mismo de Hayek, etcétera, etcétera, creo que vale la pena pensar en qué sentido puede ser algo valioso para mantener ese horizonte político que dice él de libertad. Si aceptamos que el concepto de totalitarismo es valioso, nos dice algo, nos permite comprender algo, creo que evidentemente tiene que ser en relación con la experiencia. Con la experiencia, yo en esto, pues bueno, el concepto de experiencia, un concepto de experiencia muy poderoso que a mí me gusta evocar también y tratar de ejecutar es el concepto mismo de la experiencia hegeliana, de la Erfahrung, ¿no? Tal y como él expone en su Ciencia de la experiencia de la conciencia, la fenomenología del espíritu. Un concepto no es una abstracción, un concepto no es una mera representación que nos hacemos de algo, sino que un concepto tiene una vinculación clave con lo que llama la realidad efectiva. Esa es la prueba del concepto, es en que el concepto mismo es realidad efectiva. Y tenemos que entonces encontrarlo en la realidad efectiva. Si no, estamos hablando, pues eso, de una abstracción, de una representación, de algo que puede parecerse a un concepto, pero que no. Y creo que sí podemos comprobar en el caso del concepto de totalitarismo que hay algo que nos vincula, que nos envía a la realidad efectiva. Aparte de todas estas maquinaciones, instrumentalizaciones del concepto, etcétera, hay algo que nos está enviando a una realidad. Que hay una realidad experimental, en ese sentido, de la Erfahrung, hay una realidad experimental en el totalitarismo. Que lo que llamamos los regímenes totalitarios históricos han dado una coloratura decisiva a las realidades políticas. Que la política no es lo mismo antes que después, que hay algo ahí realmente que descabala la idea que podamos tener anteriormente sobre lo político. Y que eso queda. Y que eso escribe tanto nuestro presente, el modo en que pensamos acerca del Estado, acerca de la ideología, acerca de tantas cosas, ¿no?, que tienen que ver con la realidad política. Eso ha transformado el modo que podemos pensar de eso. Pensar sobre el Estado y sobre el control del Estado no es lo mismo tras la experiencia
de Hitler, la experiencia de Stalin, de sus regímenes, etc. No es lo mismo. Pensar sobre la ideología no tiene nada que ver tras esa experiencia. Quiere decir, hay algo que nos envía ahí a la realidad efectiva. Nuestro presente, nuestro futuro, cómo proyectamos en el futuro la acción política, qué nos proponemos con la política, cómo a partir de eso la política se ha visto afectada de un modo decisivo por la experiencia del totalitarismo e incluso el pasado, cómo eso ha reescrito el pasado, ¿no? En este caso, por ejemplo, cuando hablamos del liberalismo y cuando hable de Hannah Arendt, cómo reescribe la experiencia totalitaria el pasado, nuestro propio pasado, el pasado del totalitarismo. ¿Cómo podemos ver, por ejemplo, en el liberalismo cosas que en el siglo XIX pues no se podían ver, no se podían ver? Entonces yo creo que ahí está la experiencia del totalitarismo, está ahí, ¿vale? Tampoco, como decía, no voy a dar un concepto canónico, estoy hablando, y bueno, es la ligereza un poco que al hablar, y por las que os pido disculpas, que a lo mejor es inevitable, o yo no sé zafarme de ella, estoy hablando de totalitarismo, claro, estoy dando por supuesto algo, evidentemente. Ya quizás sea un pequeño desliz, porque hablar de totalitarismo como una unidad, como digo, como algo, es un poco arriesgado. Es obviar, de primeras, es obviar las grandes diferencias que hay entre los regímenes totalitarios históricos. Los dos grandes regímenes, el nacionalsocialismo y el estalinismo, el comunismo soviético de la época de Stalin, evidentemente están marcados por profundas diferencias. El mismo Traverso, cuando nos presenta este debate, pues ve que hablar de totalitarismo, lo que está en el título de su libro es totalitarismo, o sea que él mismo está, digamos, cayendo en esa trampa, es un poco osado, porque no hay un totalitarismo. Históricamente tenemos esos dos grandes totalitarismos a los que marcan diferencias muy profundas. Por eso quizá deberíamos hablar de totalitarismos. Sin embargo, tampoco me voy a meter en todas esas diferencias, voy a intentar ser lo más sintético, ¿no?, en el tiempo que tengo, para presentar algo que se pueda entender y que podamos después llevar a esas diferencias. Cuando yo hablo o cuando hablamos en general de totalitarismo, cuando estamos obviando las diferencias, generalmente yo creo que estamos señalando algo importante. Y es un poco lo que yo quería, la vía que quería seguir. Y estamos señalando una antítesis. Cuando hablamos de totalitarismo, y obviamos la diferencia entre nacionalsocialismo y estalinismo, por ejemplo, estamos englobándolos en un concepto singular, totalitarismo, porque estamos realizando, y se ha hecho así un poco desde el principio, veremos, estamos realizando una antítesis. Totalitarismo es aquello que se opone al liberalismo. Los mismos líderes totalitarios tenían esa conciencia clara de que su gran campo de oposición era el liberalismo, que querían acabar con la política liberal. Tanto, pues eso, el fascismo italiano, el nacionalsocialismo, por otro lado el comunismo soviético, evidentemente, querían poner fin a ese orden liberal que se había inaugurado con la Revolución Francesa, etcétera, etcétera. Entonces, en realidad, el uso del concepto totalitarismo nos está, en cierta manera, obligando a pensar cuál es la relación que existe entre estos movimientos que tienen tantas diferencias entre sí, pero que, sin embargo, hemos unido como una antítesis del liberalismo. Yo creo que aquí hay pues bueno, algo así, no sé, es algo sintomático. Es algo sintomático que haya esta oposición tan clara entre regímenes que tienen tantas diferencias. Regímenes que incluso en muchos casos son absolutamente incompatibles, ¿no?, como el comunismo soviético, el nacionalsocialismo, etc. ¿Por qué? Porque en el campo de los posicionamientos tenemos esa antítesis entre, por un lado, totalitarismo y por otro lado, liberalismo.
O viendo tantas cosas, o viendo otras alternativas, etcétera, ¿por qué hay ese posicionamiento tan claro? Podríamos ponernos, ¿no?, pues directamente pues en un plano, digamos, moral y execrando los crímenes del totalitarismo y decir, bueno, es que aquí nuestro lugar está en oponernos al totalitarismo. Yo voy a intentar atender a las razones, o sea, ¿por qué alguien, un movimiento político o de un movimiento de masas, etcétera, puede adquirir tanta fuerza planteándose como una antítesis al liberalismo, al orden liberal? ¿Qué razones hay ahí? Como digo, que podemos pensar que son unos monstruos, podemos pensar en el demonio que se ha encarnado en Hitler o en uno o en otro, pero al final estamos ahí obviando qué razones podían tener los que abrazaron este tipo de movimientos opuestos al orden liberal, qué razones podían tener para llevar a cabo esta revuelta, esta gran revuelta que significó lo que llamamos totalitarismo contra el orden liberal. Y yo creo que de ahí lo que podemos seguir la pista de una madeja muy liosa, que yo no voy a desenredar, pero voy a intentar por lo menos a ver si saco algún hilo, una madeja muy liosa de rupturas con el orden liberal y préstamos. Es decir, ahí no hay, esa antítesis está diciéndonos algo, está diciéndonos algo. Y yo lo veo algo así como aquello que René Girard decía, ¿no?, sobre los hermanos enemigos. Los hermanos enemigos que encarnan una enemistad mortal que se basa en afinidades profundas, ¿no? Quiero decir, hay continuidades que llevan a una enemistad muy enconada. Y en cierta manera, cuando me he puesto a pensar sobre esto, pues he seguido un poco esa vía. ¿Qué tipo de relación aquí puede haber entre estos hermanos enemigos? Entre el totalitarismo o los totalitarismos y el liberalismo. Algunos pensadores lo han dicho, que el totalitarismo es una especie de hijo bastardo del liberalismo, ¿no? Es el hijo que ha salido mal, es el hijo que ha salido díscolo, pero no deja de ser un hijo, ¿no? Pero bueno, yo a lo mejor prefiero hablar de hermanos enemigos. Y en esta relación de estos hermanos enemigos, una enemistad a muerte, que sin embargo envuelve también a afinidades profundas, encuentros y desencuentros muy cordiales, pues voy a seguir una vía doble. Por un lado, entiendo el totalitarismo, por un lado, como un intento de ofrecer soluciones. Soluciones a problemas creados o que arrastra el orden liberal del siglo XIX al XX y que, en cierta manera, el liberalismo se mostró incapaz de abordar por una razón u otra. Problemas que han ido creciendo en la sociedad europea, en este caso del siglo XIX, y que llega un momento en la Primera Guerra Mundial donde todo estalla y a partir de ahí donde se extiende la convicción de que el liberalismo no es capaz de abordar esos problemas. Que las bases mismas del liberalismo son desbordadas por la misma problemática que crea, que produce. En este sentido, Hannah Arendt habla alguna vez en su libro Los orígenes del totalitarismo, habla de las soluciones totalitarias. Quiero decir, ella tampoco explica nada, pero a mí eso me dice que está abordando algún tipo de problema. Una solución se levanta cuando estamos intentando abordar un problema, algo que no ha tenido solución hasta ese momento. Entonces, yo creo que es importante pensar, ¿no?, para comprender, al fin y al cabo, por qué podemos llegar a eso que decíamos, a ese extremo, a ese límite inimaginable de horror que es Auschwitz, que es el Gulag, lo que queramos, ¿no? Pensar como algo límite para nuestra imaginación. Pensar qué razones hay para que eso ocurra. Entonces, en este sentido, el totalitarismo, este primer sentido, sería una ruptura con el liberalismo, pero que está anclada en los mismos problemas que el liberalismo, de una u otra manera,
no soluciona, o por lo menos no soluciona a la vista de todos, ¿no? O no convence, o no soluciona de manera convincente para mucha gente. Y un malestar que no hizo más que crecer, y que, como digo, estalló en la Primera Guerra Mundial y que asoló Europa a partir de entonces. Un gran malestar con el que pues, el orden liberal no sabía qué hacer, o no demostró qué saber hacer con ello, ¿no? En segundo lugar, esta revuelta contra el orden liberal también quizás en esta revuelta los movimientos totalitarios quizás asumieron más elementos de la política y de la teoría y del orden liberal de los que estuvieron dispuestos a admitir. Quizá también, como digo, esa ruptura con el liberalismo anclada en los problemas. Además, hay una continuidad en los métodos, en las estrategias, en las maquinarias, digamos, que se ponen en movimiento en todos esos movimientos. Y en ese sentido, para poder adivinar un poco esa relación que puede haber entre el liberalismo y el totalitarismo, me voy a acercar a la visión de Hannah Arendt. Bueno, en la primera visión, por cierto, no lo he dicho, voy a centrarme más en Carl Schmitt, en esas razones del totalitarismo, en esas razones que tiene los totalitarismos para levantarse contra el orden liberal, para decir, quita que yo esto lo voy a solucionar, que tú no has podido, que tú no puedes con esto, ¿no? Ahí me voy a fijar un poco en Carl Schmitt y la noción de un estado total que él defiende en un momento dado. Y en esta segunda parte, en estas continuidades, también esto me va a llevar a Hannah Arendt y a su visión del orden liberal europeo del siglo XIX, de lo que llama el imperialismo europeo continental, el imperialismo del siglo XIX. Y bueno, no sé, ya eso ya no sé, no creo que me dé tiempo. Y el basamento filosófico que ella ve en ese orden liberal, en el imperialismo, y que está en la filosofía de Hobbes. Que por un lado comunica con el orden liberal, sabemos, la filosofía de Hobbes, pero por otro lado comunica con la nueva realidad que nace a partir del imperialismo y que desemboca en los totalitarismos. Así que eso es un poco el plan. Siento que al final el tiempo pasa volando en esto. En realidad lo que estoy intentando es dibujar el marco en el que voy a hablar y me he tirado aquí ya la leche, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver qué puedo decir a partir de ahora. Voy a dejar de lado los hechos del totalitarismo, no me puedo meter en los hechos mismos del totalitarismo, no me puedo meter en la realidad histórica de los totalitarismos, no me voy a meter a llevar a cabo un concepto historiográfico del totalitarismo. Pues bueno, doy por hecho que todos tenemos conocimiento de ciertos hechos y no es que no me puedo meter ahí. Dentro de un par de semanas vais a tener un historiador que seguramente lo abordará y, bueno, puede ser hay algo muy interesante y seguramente más de lo que yo diga sobre el concepto de totalitarismo desde una perspectiva histórica. Yo voy a centrarme como filósofo a lo mejor más en ideas, llamamos, pero bueno, con la vista puesta en la realidad efectiva, o eso intento. Lo primero de todo, si vemos, el concepto de totalitarismo nace como tal ya en la refriega política, nace en la oposición al régimen de Mussolini, en los años 20. Nace de ciertos pensadores y activistas liberales que son barridos por el movimiento de los camisas negras y del fascismo italiano, crean este concepto de totalitarismo y pues Giovanni Amendola, por ejemplo, que es seguramente el más famoso, que lo utilizan, pues como digo, como para ellos el totalitarismo es esta reacción contra el liberalismo, una reacción que ellos tildan de totalitaria, una reacción contra el liberalismo que es como la libertad de prensa, la libertad de expresión de opiniones, de partidos, etc. Pero enseguida ese concepto comienza a andar solo y se producen transformaciones muy llamativas en ese concepto, de ser un concepto crítico
Con el régimen de Mussolini, sin embargo, en un momento dado, el mismo Mussolini lo adopta como una seña distintiva de lo que quiere. Mussolini habla de nuestra feroz voluntad totalitaria como algo afirmativo, o sea, quiere decir, sí, yo soy el que quiero barrer el régimen liberal, y ante esto lo que muestro es una voluntad totalitaria, una voluntad que para Mussolini, para el fascismo y para los teóricos del fascismo, y para Carl Schmitt veremos también, en otro orden de cosas, es una recuperación de la política, es una afirmación de la política, es una afirmación de la política. Uno de los más importantes teóricos fascistas, filósofos fascistas del momento, Giovanni Gentile, habla de la vocación totalitaria del fascismo como una seña de autenticidad y de afirmación del movimiento. Y lo dirige a algo que a lo mejor ahora nos puede parecer llamativo, y es a un complemento de la democracia, entendida como el querer de un pueblo, la expresión del querer de un pueblo, ¿no? Y ya más él dice, de una voluntad. En cierta manera, la convicción o la idea que empapa a estos círculos de lo que pues, llamamos el fascismo, lo que fue la revolución conservadora en Alemania, de la que proviene Carl Schmitt, y después ciertas vías del nacionalsocialismo, es que la voluntad ha desaparecido. Quiere decir que la política, como aquel gesto de llevar a cabo la acción, de actuar y de decidir, ha desaparecido. Que ese sistema de contrapesos liberal, ese sistema en el que se intenta limitar el poder, se intenta circunscribir diversos competencias de diversos poderes, etcétera, al final lo que se convierte es en una máquina que elimina lo político, que elimina esa capacidad del pueblo de querer y actuar. Gentile, en este sentido, para él fascismo es igual a política. Es el reencuentro de un pueblo con la política, con el momento de la decisión, con el momento de la acción. Él dice, la política es el querer de un pueblo, estoy citando, en cuanto tiene una conciencia unificada, pero una conciencia que sea autoconciencia, personalidad y por lo tanto voluntad. Es el reencuentro con la voluntad lo que está en juego aquí, con la capacidad de tomar decisiones y de llevar a cabo la acción, que para ellos, evidentemente, utilizan el término democracia, no en el sentido de la democracia que entendemos y de la democracia liberal, como la libre expresión de diversas opiniones y el libre juego de... No, sino como la opinión de un pueblo unificada, una voluntad que se expresa. Gentile va a ser importante para recortar este concepto de totalitarismo para el fascismo y para este campo que se está formando en los años 20. Una paradoja, sin embargo, es que en el uso sobre todo posterior del concepto de totalitarismo se desdice esto. Generalmente no se incluye. Los grandes teóricos y pensadores que han desarrollado su pensamiento acerca del totalitarismo no incluyen a la Italia fascista como un régimen de pureza totalitaria. Generalmente esto está reservado a la Alemania nacionalsocialista y a la Unión Soviética stalinista. Generalmente la Italia fascista es difícil en ese sentido aplicarle como tal ese término totalitario, pero nace ahí. Y yo creo que hay evidentemente, hay afinidades o hay parecidos de familia muy poderosos que nos llevan a unirlo. En los años 30, pues bueno, el protagonismo, digamos, pasa evidentemente, por un lado, a la Alemania nacionalsocialista, por otro lado, y además de una manera bastante pareja. Los regímenes de Hitler y de Stalin nacen por los mismos años. El régimen de Stalin es a partir del año 30, más o menos, 29, 30, cuando ya se asienta del todo. Hitler accede al poder en el año 33. Y
El nacionalsocialismo, por ejemplo, en principio no usa la palabra totalitario, no usa el concepto de totalitarismo, en principio se definen más como autoritarios, toman conceptos de la revolución conservadora alemana de los años 20, de esa oposición a la República de Weimar, y no se usa en principio la noción de totalitarismo como esa noción autoafirmativa de la que habla Mussolini y el fascismo italiano. Pero enseguida Carl Schmitt, por ejemplo, pues, y otros, pues ya empiezan a utilizar el adjetivo de total. Ginga, que viene de la Revolución Conservadora, habla de la movilización total, su hora del trabajador, hace el año 30. Carl Schmitt habla del Estado total. Se empieza a abogar o a proyectar el horizonte de una solución, en este caso a los males los que estaba empantanada la República de Weimar, es una solución total, una solución que no puede ser hollar el mismo camino de la lucha partidista, sino ir más allá, con una ambición mayor a una solución total del terreno de la política. No por casualidad, seguramente, también solución total nos lleva a otra cosa. Al final la solución total vemos que en su plena afirmación lo que fue. Que en su momento, claro, evidentemente cuando Carl Schmitt habla del Estado total o Ginger habla de la movilización total, no están pensando en eso. Pero nosotros ya sí reescribimos el pasado con respecto a esto. Carl Schmitt, en el que ahora me voy a fijar un poco enseguida, por ejemplo, habla de un Estado total. Un Estado total, y no es algo así como esa reacción al liberalismo que podíamos ver como un retorno a la Edad Media, esta gente arcaica, reaccionaria que se quiere. No, es un impulso, un paso adelante, ¿no? Él habla de un aprovechamiento pleno y consciente de las posibilidades que ofrece la implicación total de los ciudadanos a través de la técnica, como el horizonte político de solución de esta grave amulia y esta grave multiplicidad de males que están haciendo estallar el orden liberal, y el orden en su caso de Weimar. Bueno, es una cosa, bueno, tenemos la mitología en la cabeza de que usaron los nazis y a Wagner y al anillo del Nibelungo, pero él nos está hablando de un paso adelante, de una conjunción, como diría Heidegger, pues bueno, ¿no? Con la técnica planetaria, etcétera, ¿no? Bueno, el concepto de totalitarismo, por otro lado, y ya es la última paleta, el último color así para localizarlo históricamente, no es solo un concepto que utilice por un lado los movimientos totalitarios para autoafirmarse, etcétera, ni un concepto utilizado solo por los liberales para oponer el mundo libre y el totalitarismo, sino que el concepto de totalitarismo también tiene una fuerte ascendencia de una izquierda que se había visto traicionada y defraudada por el devenir de la revolución, con el acceso al poder de Stalin, con el consolidamiento de un régimen que, bueno, en palabras de Trotsky, es la revolución traicionada por Stalin, ¿no? Entonces, los círculos trotskistas de París, por ejemplo, Boris Souvarin o Victor Serge, son aquellos que en la izquierda empiezan a utilizar el término totalitarismo y empiezan a ver, además, algo que después va a ser profusamente utilizado también por el campo liberal, pero que no obedece a esa lógica de ese campo. Y lo que empiezan a ver es que el estalinismo es un comunismo que tiene mucho en común o que tiene muchos rasgos comunes con el fascismo. Que ahí hay algo que nos habla de una cierta sincronía. Y estos pensadores de la izquierda trotskista y de la izquierda que no son la stalinista, que son también anti-stalinistas, empiezan también a utilizar este concepto de totalitarismo. Bueno. Ay, perdonad, que mi garganta sufre. Bueno, ahora yo creo que no me fijo muy bien que será media horita lo que puedo... Bien, ¿sí? Vale.
pues en este rato pues quiero un poco dar lo que he prometido, ¿no? Y es pues esta doble aproximación al totalitarismo, dando por supuesto muchas cosas. Después podemos hablar a lo mejor de alguna de esas cosas. Que son, por un lado, el totalitarismo como, o este intento de comprender el totalitarismo en sus razones. ¿Qué razones hay para estas soluciones totalitarias? O esta propuesta de soluciones que van más allá, que desbordan el marco liberal y que proponen otra cosa, ¿no? Este intento de solucionar los problemas que se han cronificado en el orden liberal y que, en cierta manera, ante los cuales el liberalismo, o por lo menos eso es lo que hace ver a mucha gente, no es capaz de ofrecer solución. Estas razones o estos caracteres generales de las soluciones totalitarias, como digo, no voy a verlas en los hechos, porque voy a fijarme un poco en las razones. En las razones. Evidentemente sabemos que las razones no explican todo y que después la realidad histórica, pues bueno, se va por caminos insospechados para las mismas razones que la ponen en movimiento, las mismas intenciones humanas, evidentemente, pero voy a fijarme en esas razones, quiero decir que bueno, llevaron a gente como Carl Smith, que no es ningún, o sea, no es ningún analfabeto, ni ningún loco del regreso a los mitos germánicos, ni nada, sino que es un tío que piensa y piensa muy bien, y que llevan a Carl Smith, por ejemplo, a pensar que hay que superar ya, en un sentido hegeliano, vamos a ver, superar la etapa del orden liberal, que es incapaz de ofrecer solución a esos problemas. No me fijo en todo su trayectoria, me voy a fijar más que nada en el concepto de lo político, que es una obra de 1932, un momento clave de todo esto, ¿no? Un poco antes de acceder Hitler al poder. Va a servir como una gran justificación teórica para el nazismo. De hecho, durante un tiempo Carl Smith va a ser pues el jurista nazi, digamos, por excelencia, y bueno, y queramos o no, va a dotar de una respetabilidad teórica al nazismo importante. Aunque es cierto que bueno, el mismo Carl Smith después fue desbordado por todo el devenir del régimen de Hitler. Fue defenestrado también porque, bueno, él carecía de un punto de vista racial en todo esto, entonces, pues bueno, eso dentro de los nazis, pues sabemos que no era la óptica correcta, ¿no? Había que verlo desde un punto de vista racial. Pero sí es cierto que hay una fundamentación ahí de algo que podemos llamar el estado total, que va a ser lo que se ponga en movimiento en ese tiempo. ¿Qué es el estado total? Y sobre todo, es un concepto, como dice Carl Smith, todo concepto político es un concepto polémico que se levanta contra otra cosa. El estado total es algo levantado contra el estado liberal. Y es algo levantado contra la fundamentación individualista del liberalismo burgués. El estado liberal está fundado en ese individualismo burgués y a los ojos de Carl Smith, ese individualismo es incapaz de sustentar realmente un Estado o esa esfera de lo político que llamamos el Estado, etcétera, y que él identifica. Para él, el Estado liberal, o él lo explica o lo ve de esta manera. El primado ontológico político del individuo exige que haya muchas esferas de la vida humana que son excluidas del ámbito de lo político, del ámbito de la decisión política. En el campo del liberalismo sabemos, pues bueno, cosas como la religión, la cultura, la educación, la economía, son campos que son apartados de la esfera de las decisiones políticas. Es lo que él llama la neutralización de esferas, etcétera. Tampoco me voy a meter mucho en eso. En este sentido, el liberalismo, según él, practica una limitación del Estado, una limitación de lo político, que para el Estado y político es el concepto como tal, porque existen esferas humanas, según el liberalismo,
que solo se desenvuelven bajo el presupuesto de una no intervención por parte del Estado. Esto es algo que está dentro del sustento teórico del liberalismo, está ahí, que seguramente pues todos tenemos en mente, ¿no? Que el Estado hay cosas en las que no se meta, etcétera, ¿no? La libertad, de la que el liberalismo toma su nombre. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa con esto? Dice Carl Smith. Pues que a la vez el Estado liberal asume, por otro lado, lo que él llama el principio democrático. El Estado liberal asume que lo político tiene que ver con la participación de la colectividad de algún modo u otro, etcétera, ¿no? El principio democrático que vemos que se va extendiendo a lo largo del desarrollo del orden liberal y que llega en los años 20 a una situación ya, pues bueno, que el sufragio universal está ya al caer. No recuerdo si exactamente el año en el que ya el sufragio universal es una realidad, pero por esos años ya es algo que está ahí. La posibilidad entonces de una democracia total. Pero pensar democracia total para Carl Smith es pensar algo, dice él, que socava las bases mismas del Estado liberal. ¿Por qué? Porque si la soberanía es democrática del Estado se extiende por el ámbito de toda la sociedad, el principio democrático mismo nos lleva a que Estado y sociedad es lo mismo, se tienen que identificar y por lo tanto no hay ningún problema social que no sea un problema político. No puede desgajarse, partirse la vida social de lo político. Todo, en ese sentido, tiene que ser, de una manera u otra, se restituye a lo político. ¿Qué pasa con el orden liberal? ¿Por qué el orden liberal ya es inválido para Carl Smith? Pues porque no acepta lo que de hecho ha hecho. Y es que la soberanía, y es que la política o lo político se extiende por el confín mismo de la sociedad. Estado y sociedad es lo mismo. El dualismo que establece el liberalismo entre Estado y sociedad es un dualismo que ya no se sostiene, pero no porque venga alguien de fuera con una idea ajena a decir esto así no puede ser. No, por el mismo devenir del liberalismo. El liberalismo mismo ha realizado eso que hace que ha realizado su propia superación, en el sentido hegeliano, en un sentido hegeliano, su propia Aufhebung. El propio liberalismo se ha superado, se ha abolido, pero a la vez se ha conservado en toda esta transformación. Hay un salto, él habla de un salto cualitativo, además él habla de la lógica de Hegel en términos curiosos, dice, no, la lógica de Hegel es una obra política. Y dentro de la lógica del ser, el salto de la cantidad a la cualidad de la que nos habla Hegel, él está hablando de política y está hablando de esto, de cómo la cantidad, esta masificación, si queréis, este principio democrático, lleva a un salto cualitativo que supera el Estado tal y como estaba limitado, etcétera, etcétera. Voy a leer un pequeño texto de Carl Smith para ver cómo lo dice él, que lo dice mejor que yo. Él dice, los ámbitos antes neutrales, religión, cultura, educación, economía, dejan de ser naturales en el sentido de no estatales y no políticos. Como concepto opuesto a esas neutralizaciones y despolitizaciones de importantes dominios de la realidad, surge un Estado total, basado en la identidad de Estado y sociedad, que no se desinteresa de ningún dominio de lo real y está dispuesto en potencia a abarcarlos todos. Hay aquí una genuina, diría yo, o en principio genuina reivindicación de lo político, que desborda los márgenes y esa limitación de lo político que acomete la teoría y la práctica liberales para pues salvar ciertas esferas que pertenecen a la libertad individual, etc. Pero a mí lo que me interesa ver aquí es que para Carl Smith no es que desde fuera vengamos a poner fin al Estado liberal. Él dice literalmente, lo tenía por aquí, él dice literalmente,
en un artículo que se titula Hacia el Estado Total, que es del año 31. También estamos jugando en esta época crítica. Él dice, lo que antes hemos llamado la conversión hacia el Estado Total se ha realizado ya. Quiere decir, no es algo que vengamos a poner de fuera, no es que Hitler asalte el poder como una panda que viene de fuera y entonces no, es que esto ya es así. El itinerario mismo del liberalismo nos lleva a esto. El desarrollo ontológico del Estado liberal lleva a esto, a un Estado total, por el mismo principio democrático que ha asumido el liberalismo, y que hace que se desborde esas fronteras o esa neutralización de esferas como la economía o otras esferas. Es el mismo desarrollo del Estado liberal el que explota, ¿no? Él dice, otro texto, esto evidentemente es que el liberalismo ha practicado ya, de hecho, esa reunión del Estado y la sociedad que se había encargado de separar por su propio devenir, o esa identificación de la sociedad y lo político. Él dice, si la sociedad misma se organiza en Estado, entonces todos los problemas sociales y económicos se convierten en problemas directamente estatales y ya no se puede distinguir entre una esfera de cosas estatal política y otra social apolítica. Esto es seguir distinguiendo esto ya no obedece al mismo proceso de la sociedad liberal. El Estado hecho autoorganización de la sociedad, fijaos que él habla de la autoorganización, estamos hablando de un concepto ya no se va al anarquismo. El Estado hecho autoorganización de la sociedad abarca todo lo social, es decir, todo lo que se refiere a la vida común de los hombres. Lo importante aquí, como digo, y yo creo en esta visión, que tampoco voy a ahondar mucho más, es que es el mismo devenir, es el mismo proceso en el que se sumerge la sociedad liberal y los mismos presupuestos democráticos que asume la sociedad liberal los que llevan a esto. Para él no hay una ruptura a otra cosa. Hay la valentía para seguir un proceso necesario de la sociedad liberal y para reconocer ese salto cualitativo en el que él utiliza Hegel, ¿no? El mismo Gentile, el teórico del fascismo, también había hablado algo así. De una manera más general, él decía que en la efectiva realidad humana no hay acto económico que no sea ético y por consiguiente político. Quiere decir, en terrenos desde el fascismo italiano, desde o esferas cercanas al nacionalsocialismo alemán, etc., se ve que esos muros que se habían interpuesto ya no funcionan, ya han sido desbordados por la realidad misma. Y que lo único que tenemos que hacer, es decir, la revolución nacional de la que hablan el Partido Nacional Socialista alemán o en otro orden de cosas el fascismo o incluso el estalinismo, que tampoco me estoy metiendo, pero bueno, también lo que nos habla es que tenemos que levantar esos obstáculos que ya son obsoletos y que lo que están haciendo es interrumpir el libre desenvolvimiento de un proceso que lleva a la sociedad hacia un estado total. En este sentido, el totalitarismo, los totalitarismos se pueden presentar a sí mismos como portadores de un gran poder, de un poder de revelación. Están revelando la verdad, lo que está pasando, lo que los pacatos, los mojigatos liberales no quieren ver. Y que se agarran a sus instituciones obsoletas, se agarran a sus contenciones y límites, no quieren ver que eso ya no funciona, que la sociedad ya no está funcionando así. Es algo así como el reconocimiento de un estado hecho. Tenemos que reconocer que las cosas han cambiado. Tenemos que reconocer, dice Carl Schmitt, que esto ya no funciona. Que esto, bueno, pudo funcionar en un momento dado. Se pudo neutralizar la economía, pero el mismo desarrollo de la economía y de la sociedad han convergido. Ya no pueden estar separados.
Él dice, ya no hay decisión política que pueda dejar aparte lo económico. Dice, la mayor parte de las decisiones que se toman en el ámbito político tienen que ver con la economía, tienen que ver con todas las cuestiones económicas que en principio estaban apartadas y que tenían su propio mecanismo de funcionamiento, ¿no? Ya no se pueden separar. Y él dice, la República de Weimar, en el año 1928, el 53% de la riqueza alemana, de la nación alemana, del Reich, estaba en manos del Estado ya. Quiere decir, eso mismo nos está indicando que ya no que el Estado es total ya. Es total. Ya no se puede separar, ¿no? En otro frente muy distinto, Simone Weil va a ver algo de lo mismo. Va a ver que hay una continuidad llamativa entre esos hermanos enemigos. Hay una continuidad entre el régimen liberal, el orden liberal y los regímenes totalitarios. Ella, por ejemplo, dice, el comunismo no es más que la utopía del rendimiento ilimitado del capital. Del rendimiento ilimitado infinito de la productividad, el comunismo soviético. Quiere decir, en este caso habla de Stalin, lo que nos está mostrando Stalin es la verdad del liberalismo, es esa utopía cumplida, es una utopía de la productividad infinita. ¿Qué es realmente esa productividad infinita? ¿No? Y de hecho, dice ella, el régimen de Stalin nos está mostrando la verdad del régimen liberal. Dice ella, realmente en el régimen de Stalin el poder lo detentan abiertamente las fuerzas que ya lo detentaban en el Estado liberal, de un modo, pues, más o menos detrás del telón, ¿no? Un poco a hurtadillas, pero que ya el poder en manos de quien está en el orden liberal ya decimonónico, o como nos hablará Hannah Arendt en la época del imperialismo. Pero está en manos del ejército, de la policía, de la burocracia, de la gran industria. Y eso es lo que abiertamente muestra el régimen de Stalin. Un sistema que está dirigido por esas fuerzas, por la gran industria, por el imperativo de industrialización a toda costa, por la policía, por el ejército, etcétera, etcétera. Hay una continuidad. Y también hay una continuidad en algo. Él dice, lo que muestran estos regímenes, el nazismo, el stalinismo, es desnudamente la misma lógica de la fuerza que estaba ya en el Estado liberal, de un modo, como digo, semioculto. Es la fuerza y la relación, la lógica del mando y la obediencia lo que se ha puesto abiertamente a la luz ahí. Quiere decir, hay una continuidad, no es una ruptura de esa naturaleza que podríamos decir otra cosa, no. Hay un desarrollo lógico, si quisiéramos remitirnos a la visión de Smith. Bueno, yo tenía más cosas sobre Smith, porque me parece muy interesante cómo él plantea la política en esto, ¿no? Y bueno, quería meterme un poco en la parte propositiva de la teoría de Smith. Lo que pasa es que veo que no me va a dar tiempo, que tengo 15 minutillos o 20, ¿sí? Pero es que no me va a dar tiempo. Creo que no me va a dar tiempo, que no lo quiero decir. ¿Media horita tengo? Vale. Pues, bueno, me puedo meter un poco, aunque sea... en realidad es algo que a lo mejor era un poco de culpabilidad, en el sentido de decir, oye, que yo no es que esté defendiendo esto, no sé, a lo mejor uno tiene ciertos complejos a la hora de... Porque son razones poderosas. Creo que son razones poderosas. Quiere decir que hay algo ahí que funciona realmente y que políticamente nos está, o a mí, por ejemplo, por lo menos cuando leo Smith me está llamando, ¿no? ¿Qué es lo que creo yo que pasa con todo esto? ¿O esa parte propositiva a qué nos lleva? Hombre, pues esta parte propositiva nos lleva a algo que quizás tiene más que ver, si puedo decirlo de alguna manera, con el plano del ser, de la necesidad, que con el plano de la política, libertad, llamámoslo, o voluntad incluso. No sé. Quiere decir, al final, de una manera, a lo mejor, o para mí, un poco que defrauda, en cierta manera,
la política al final, o lo que yo entresaco de la propuesta de Smith, es una política plenamente integrada en el plano del ser, de la necesidad, de la vieja Nanké griega, de algo que en realidad cuando nos está hablando de decisión política no es una decisión política. Una decisión tomada a favor de la necesidad no tiene sentido. Quiero decir, a mí me gusta mucho Hannah Arendt en el sentido que recalca en la política ese elemento incalculable, inmanejable que llamamos libertad, espontaneidad, que llamamos, o que ella llama acción, y que recoge bajo el rótulo de natalidad, la capacidad de crear cosas nuevas, ¿no? De crear cosas nuevas a través de nuestra acción. Al final, la política, o tal como yo la entiendo de alguien como es Carl Smith, está circunscrita al plano de la necesidad. Al final estamos, así como el desarrollo necesario de un orden político muy liberal nos lleva al estado total, pues también la política está guiada por esa misma necesidad. No tiene que ver con otros modos de entender la política, como decía, como ahora Hannah Arendt. O Hannah Arendt hablaba de la persuasión, ¿no? Como categoría política fundamental en los antiguos griegos, que tampoco me voy a meter ahí, no es tampoco esto de que, bueno, la persuasión, ¿no? Como lo propio, la peizó como lo propio de la época inaugural de la política en Grecia, sino que al hablar de algo necesario, ¿no? Ya Aristóteles decía que la necesidad no se deja persuadir, ahí no hay lugar para la política en realidad. Digamos que lo que estamos es ante efectos de las fuerzas propias del campo del ser, o que después eso va a ser importante en el campo, en el nacionalsocialismo, cuando habla de las leyes de la naturaleza, las leyes biológicas de la naturaleza, o el estalinismo cuando se aferra a las leyes de la historia como una justificación de una acción que es necesaria y que tiene que llevarnos a un estado, a ese estado comunista, tal, ¿no? Al final estamos en un plano de la necesidad, y el mismo Carl Smith, pues bueno, al final la política parece que se reduce pues al instinto elemental de conservación biológico, a la posibilidad de la muerte en mano ajena, quiero decir, a ese reino hobbesiano que establece una base también para el liberalismo, como sabemos, también para el liberalismo, ¿no? La teoría hobbesiana, y por eso ahí hay elementos que se van mezclando, ¿no? La distinción amigo-enemigo al final es una distinción, pues es muy, muy del plano del ser, y del ser incluso biológico. Él dice, es algo existencial, o sea, el enemigo no, es que no hay razones, es algo, bueno, tampoco me quiero meter ahí, ¿no? Pero esa política bajo el signo de Hobbes me sirve para llevarlo a lo que dice Hannah Arendt. Iba a decir algo y se me ha ido. Para llevarlo a lo que dice Hannah Arendt, porque Hannah Arendt, cuando habla del totalitarismo, es curioso como su libro sobre el totalitarismo, en principio no habla sobre el totalitarismo. El mismo título, aunque después se desdice porque al final termina hablando ya sobre los regímenes totalitarios, pero sin embargo yo, para mi gusto, la parte central y realmente nuclear del libro es cuando ella habla de lo que anuncia en el título, que es los orígenes del totalitarismo. Cuando ella dice, esto no ha caído del cielo. El totalitarismo no es algo que nos haya caído de otro mundo. Hitler no es uno de estos, un lagarto de la serie V que ha venido aquí de un espacio exterior, sino que estaba aquí. Hay orígenes aquí, en esto, que tenemos que explicar y tenemos que desenredar para comprender qué ha pasado o qué pasa aquí. Y para comprender en última instancia cómo se puede alcanzar ese grado máximo de horror que podemos pensar al pensar en Auschwitz, al pensar en tantas de las bestialidades que podemos pensar al hablar de esto, ¿no? ¿Qué unión podemos establecer en estos orígenes del totalitarismo de los que habla Hannah Arendt y que yo ahora voy a referirme brevemente a ello? Hay un elemento, que cuando estaba hablando ahora mismo de Carl Smith como una política del ser, de la necesidad, de las fuerzas centrípetas, centrífugas, al final todo funciona de esa manera necesaria, la vieja, como digo, Ananké, rigiéndolo todo. ¿Qué
¿Qué entiende entonces Hannah Arendt en esto y que ve que están los orígenes del totalitarismo? Pues una especie de despolitización. Quiero decir, al final cuando nos fiamos o cuando estamos en manos de la necesidad, lo que estamos apostando es por despolitizar, por eliminar el elemento problemático, el elemento amenazante que tiene la política. Estamos intentando solucionar eso que presenta tan graves riesgos en la política, que es que la acción es impredecible, que la acción nos lleva a donde no sabemos dónde nos va a llegar y que hacemos una cosa con una intención y sin embargo se nos convierte en la contraria, etc. Todo eso, dice ella, ya desde la tradición filosófica se intentó desactivar ese carácter impredecible, peligroso de la acción, y el liberalismo es una apuesta pues, también por desactivar, por limitar, para que no se desencadenen los males, no se abra la caja de los males de la política, y el totalitarismo, al apelar también a estas fuerzas necesarias que están en la base, a estas fuerzas biológicas que pugnan en la historia, también es una manera de despolitizar y que encuentra su raigambre en toda la tradición cercana liberal, de despolitización de la vida social. Esto también lo dice Traverso, y me gusta cómo lo dice y por eso lo voy a leer, este pequeño texto. Él dice, encarna, esto es lo que estamos hablando, encarna entonces el totalitarismo la paradoja de un Estado omnipotente que desemboca en un no Estado, ¿no? Es un poco lo que yo decía cuando me refería al Estado total de Carl Schmitt, ¿no? Como finalmente eso desemboca en una despolitización absoluta porque nos fiamos a las fuerzas naturales o históricas que están funcionando en la sociedad. En última instancia, el totalitarismo no es más que la liquidación de lo político en cuanto lugar de la alteridad, la anulación del conflicto, del pluralismo que atraviesa el cuerpo social, sin el cual ninguna libertad sería concebible. Aquí Traverso está hablando casi en términos liberales, pero creo que tiene una significación muy distinta. No estamos hablando de dejar esa esfera neutra parte de la política, sino de una política, en este caso de la alteridad, del pluralismo, etc., que es distinto. Ay, perdona que se me cae esto. Bueno, ¿cómo voy de hora? 10 minutillos o así para intentar cerrar un poco esto. Bueno, tienes un rato todavía, ¿eh? Sí, aunque era hasta la... 20 minutos. Bueno, al final no voy a saber qué decir. Bueno, no sé si se me va siguiendo. Yo aquí me meto un poco, se me sigue un poco lo que quiero traer aquí a colación, sí. Después, como tendremos un rato para charlar, pues decidme, con total franqueza, todos los problemas que pueden surgir aquí, que son muchos. Bueno, esta primera vía, digamos, esta solución a los problemas que están presentes en el totalitarismo, que he visto un poco a través de Carl Schmitt, se complementa con la segunda vía que decía sobre las continuidades. Las continuidades, es decir, cómo esas soluciones totalitarias, en cierta manera, también reutilizan o reciclan, o como queramos llamarlo, los viejos métodos de la política liberal, o algunos de esos métodos, o algunos de los supuestos que el liberalismo había puesto en marcha en el inicio de su andadura, ¿no? Por ejemplo, con Hobbes. Con Hobbes, que como digo, hay un núcleo central ahí en Hobbes, ¿no? Un núcleo problemático porque nos lleva a muchas cosas. Y porque a Hobbes, el mismo Carl Schmitt acude a Hobbes, y el mismo orden liberal, pues también, vemos que también nace de Hobbes, etcétera, ¿no? O por lo menos en parte. Bueno, por lo tanto, esta segunda vía es ver esas continuidades. Vamos a ver si puedo establecerse alguna continuidad que nos permita también comprender cómo el totalitarismo, como digo, no ha caído del cielo y está fundado en una realidad que está ahí y que estaba antes de ahí. Es lo que llama Hannah Arendt los orígenes del totalitarismo. Quizá haya unas relaciones insospechadas entre, digamos, el respetable mundo liberal y la barbarie totalitaria. Hay algo ahí que establezca un vínculo. Y que en realidad, bueno, históricamente sabemos que Hitler o Mussolini no fueron acogidos como extraterrestres. Fueron aceptados en el orden de las naciones, en cierta manera, aplaudidos por mucha gente, respetados como políticos valientes, bueno,
con los que se podía llegar a pactos, ¿no? Y se podía hacer cosas, ¿no? O sea, no era una cosa de, después se convirtió en ese demonio, ¿no? Que por otro lado, ese demonio que Hannah Arendt misma dijo, esto no se puede ver así, de esta manera tan infantil. Esto no es el demonio, ¿no? Eichmann no es el demonio, es una persona, entre comillas, normal, que desata un mal radical, pero es una persona. Bueno, dentro de los orígenes del totalitarismo, yo creo que una parte muy importante, ella sigue o explora varias vías que llama orígenes del totalitarismo. No son causas, ella es un libro de los años 50, pero bueno, es un libro en ese sentido, yo creo, valiente en su perspectiva histórica, de filosofía de la historia, es valiente. A ver, aquí no hay causas, en la historia no hay causas, estamos en el reino de lo contingente, aquí no vamos a hablar de causas, hablamos de orígenes, hablamos de causaciones contingentes. No era necesario a partir de esto que surgiera esto otro, no. Podría haber surgido otra cosa, pero bueno, sí que retrospectivamente sí que vemos un camino y vamos a intentar seguirlo y reconstruirlo de alguna manera. Por eso decía, vamos a reescribir el pasado sabiendo lo que ya sabemos. En cierta manera, al hablar de los orígenes del totalitarismo, lo que ella nos dice es que la Europa liberal, el orden liberal, ese respetable orden liberal, la Europa burguesa ilustrada, ya se estaba asomando a un abismo, que no tenía por qué haber caído en ello, pero se asomó a un abismo, se asomó a un abismo. Ella, este abismo lo ve abrirse en el fenómeno del imperialismo del siglo XIX. Ella habla, por un lado, para dibujar este origen del totalitarismo, habla de, estos son los títulos que ella pone, habla de la emancipación política de la burguesía y habla de la expansión de la nación-estado y la nación-estado. Dentro de un capítulo fundamental en el libro que es el imperialismo. Y que nos está señalando eso. El título del libro es Orígenes del imperialismo. El capítulo es Orígenes del totalitarismo. Capítulo, el imperialismo. Y dentro de esto, emancipación política de la burguesía, la expansión y la nación-estado. Ella, así para decirlo a muy grandes rasgos, establece una historia de la burguesía para que nos permite comprender este salto al abismo de Europa en el totalitarismo. Ella dice que en primer lugar, bueno, ella en realidad hace una lectura muy marxista, muy basada, por ejemplo, en figuras como Rosa de Luxemburgo, pero yo creo muy interesante también. Bueno, también Marx evidentemente es muy interesante en esto. En primer lugar, la burguesía adquirió una preeminencia económica en la sociedad, pero no aspiró a detentar el poder político. Le bastaba con el poder económico, con detentar las palancas de la economía. ¿Por qué la burguesía dio el salto a la política? Dice ella, pues cuando las fronteras de la nación política, empezaron a ser una construcción para la economía burguesa, para los negocios burgueses, la burguesía entonces dio el paso a la toma del poder. Esto es muy simplificado, perdonadme que lo simplifique tanto, pero es para... En ese momento la burguesía se vio llamada a la intervención política. ¿Qué pasó al asalto del poder? Que la burguesía no obtuvo, dice ella, un éxito total en esto. Nunca fue capaz, en principio, de derribar esas constricciones políticas al libre desenvolvimiento de la economía. Ella dice, cito textualmente, ni el Estado ni la burguesía obtuvieron una victoria decisiva en esa lucha entre lo político, lo económico, etc. Los intentos burgueses de utilizar el Estado y sus instrumentos de violencia para sus propios objetivos económicos hallaron siempre un éxito a medias. No tuvo un éxito total en el asalto al Estado. Siempre hubo en la misma burguesía, o el mismo momento naciente del Estado burgués, que es la Revolución Francesa, hay una carga política ahí que Hannah Arendt retrotrae a la tradición política de la República Romana, pues ya sabemos eso de los burgueses vestidos de toga, como decía Marx. Bueno, quiero decir, heredan
un cuerpo también de tradición política que establece cuerpos políticos, que establece estructuras políticas como tales, ¿no? Y hay lo que dice Hannah Arendt, que es un poco lo que decía Carl Smith, hay esos dos elementos que digamos, que están en una pugna constante, ¿no? El elemento extrapolítico económico, el elemento político, están en la burguesía actuando a la par, a la par. Ella después dice, claro, la última apuesta de la burguesía en este salto al poder fue el nazismo. Ella habla de Alemania. El nazismo fue la última apuesta política de la burguesía por derribar estas fronteras. Después de toda la experiencia en la lucha por el poder, fiaron todo al triunfo del nazismo y de hecho pues sabemos que la gran burguesía alemana pues se puso en manos de Hitler a la hora de derribar, ella dice, para terminar con estas estructuras constrictoras, que les salió mal también, porque dice ella también se destruyó a sí misma con esto. Claro, esto les desbordó ampliamente, pero un poco este es el desarrollo que ella explica y en el que ella incardina el fenómeno del imperialismo. Es un fenómeno acotado en el tiempo, más o menos. El periodo álgido es de 1884 hasta 1914, el estallido de la Primera Guerra Mundial, y ella explica en el imperialismo que se introduce en un elemento absolutamente disruptivo, si queréis, en todo esto, que es el principio del imperialismo, de la política burguesa, que es algo novedoso con respecto a lo que podía aceptar la estructura del Estado-Nación. Ahí se introduce un elemento que tiene que desbordar absolutamente, o como decíamos antes con Carl Smith, socavar el mismo suelo de la república burguesa establecida a partir de la Revolución Francesa. Y es el principio que guía la economía capitalista, que es el principio mismo de la política imperialista, que es la expansión permanente, como objetivo permanente, el crecimiento ilimitado, ese infinito, que diría Hegel, el infinito malo, pero un infinito actuante ahí, ¿no? Que es el crecimiento permanente. Ella, el capítulo de imperialismo lo rotula con una cita, una breve cita de Cecil Rhodes, el aventurero británico de Rhodesia, de Sudáfrica, de la guerra de los Boers, todo esto, es que él decía, si pudiera, me anexionaría los planetas. Ese es el elemento que se pone en juego, la burguesía pone en juego en su fase, digamos, imperialista. Si pudiera, me anexionaría los planetas. Es decir, el crecimiento ilimitado, el crecimiento infinito, dice Hannah Arendt, de la economía, de la riqueza, es el principio de la economía capitalista, es el crecimiento infinito de la riqueza, y por lo tanto a lo que va aparejado el crecimiento del poder, el crecimiento infinito del poder. Quiere decir, un principio, en principio, con perdón por la redundancia, extrapolítico, es un principio natural, dice ella, no voy a meter ahí, que es la productividad de la naturaleza, que es algo que está en la economía, la productividad de la economía, se hace cargo de la dirección política. Y entonces se crea o se produce un nuevo principio de lo político, que es la expansión permanente, ¿no? Yo esto cuando estas asignaturas de emprendedores y ¿no? Esta iniciación a la empresa y tal, digo, pues es que lo que tenían que, o sea, basta de libros, es que solo con que dijeran esto, si pudiera me anexionaría los planetas, ya está todo dicho. Eso es un emprendedor de verdad, ¿no? Un emprendedor que no se queda en objetivos limitados, ¿no? A lo bestia, ¿no? En realidad esto es como hoy, Musk, Elon Musk es el Cecil Rhodes de hoy, ¿no? Alguien que se quiera anexionar los planetas, pero que ya puede además, no es un mero deseo, ya puede, pero bueno, la ley de la economía capitalista es el constante crecimiento económico y eso en un momento dado, por estas contingencias y estos deambulares de la sociedad burguesa, se hace cargo de la política. En principio solo de la política exterior.
¿Por qué? Porque las estructuras políticas son burguesas, tienen su fortaleza, han sido creados con cierta fortaleza, y entonces esto se proyecta al exterior. El imperio es la proyección de este principio de expansión permanente al exterior. Sabemos que los países europeos, mientras dentro guardaban esa máscara y esa realidad incluso de respetabilidad, de fundación de derechos, de estructuras políticas firmes, etcétera, en el exterior estaban llevando a cabo todo tipo de brutalidades y de bestialidades, ¿no? Ella habla, por ejemplo, ella de hecho dice, o sea, todos los métodos del totalitarismo están ahí ya. No, quiere decir, Hitler no se inventó en realidad nada. Auschwitz estaba inventado. Ella habla, por ejemplo, de un concepto, un término que había en la India británica, que es el de matanzas administrativas. Los británicos realizaban matanzas administrativas de la población. Es decir, como un mero formulario administrativo para mantener a las poblaciones en calma y sojuzgadas. No se había inventado nada, según ella. ¿Qué es lo que pasa? Que ese objetivo de expansión permanente, ese principio político, en principio económico, conlleva una expansión del poder. Ella lo que dice es la expansión de la riqueza, la creación ilimitada de riqueza, la acumulación de capital, la acumulación de la propiedad. Todo esto no puede darse sin una exuberante y aplastante multiplicación también infinita del poder. El poder tiene que crecer a la vez, porque la metrópoli tiene que nacionalizar toda esa riqueza, dice ella, y entonces desarrolla unos instrumentos de violencia tremendos para volver a absorber la riqueza que se está generando en ese mundo exterior, que se está sometiendo a todo tipo de brutalidades. Quiere decir, en cierta manera, la expansión imperialista, guiada por este principio de crecimiento ilimitado de la riqueza, no podía quedarse ahí. Por su propia naturaleza implica un crecimiento del poder, igualmente infinito. Y esto, dice ella, es lo que no solo asoló a los países colonizados en un primer momento, a todo el imperio británico, a todos los imperios, etcétera, sino que tuvo que retornar a la metrópoli. Terminó por asolar a las metrópolis también. Aquí hay muchos problemas, porque sabemos que en Inglaterra no ha habido algo así como un totalitarismo. Pero ella está jugando con un panorama europeo en el que, en cierta manera, Alemania es una especie de Inglaterra que no pudo ser, ¿no? En esa lucha imperialista, Alemania no pudo llegar a consolidar un imperio, pero ella cree que la misma lógica está en juego en todos esos países. Es decir, todo esto retornó a la metrópoli, y ¿qué hizo? Lo que hizo fue que es un principio de infinitud que hizo estallar las estructuras políticas, en este caso pues de Alemania, que estallaron ante el contacto con eso tan monstruoso, digamos, que se había desatado. Y que no es otra cosa que el mismo poder de ilimitado crecimiento que está presente en la economía. Claro, la fantasía, digamos, liberal o actualmente neoliberal, bueno, no tanto, más liberal, es que podemos apostar por un crecimiento ilimitado de la riqueza, pero con una limitación del poder. Y sin embargo, lo que dice Hannah Arendt es, no es posible. Cuando la riqueza crece ilimitadamente, el poder crece ilimitadamente. En esto, aunque me voy a quedar aquí, después si queréis hablamos, en esto ella ve, la base filosófica está en Hobbes. Hobbes vio que Hobbes presentó una política o una filosofía política basada en el individuo, en la propiedad del individuo, y vio que esa propiedad o esa acumulación de propiedad del individuo exige un crecimiento ilimitado del poder, en la forma hobbesiana del Leviatán o lo que sea, pero que el poder tiene que acompaña necesariamente al crecimiento de la riqueza. No puede haber una riqueza, si queréis, libre, esta riqueza que el mercado crea espontáneamente, y eso lo aprendieron los neoliberales, por cierto, ¿no?
una cosa que se me ocurría, ya para ir terminando, ¿no? Entonces este origen es, bueno, un poco tosco ha sido todo esto seguramente, ¿eh? Pero bueno, lo siento. Haciendo esto, claro, pensé, por ejemplo, en esto que dice Hannah Arendt cuando dice que ella dice que todos los administradores coloniales imperialistas volvieron para asolar la metrópoli, ¿no? Un poco es como cuando se habla de los luchadores de la Primera Guerra Mundial, de las trincheras, ¿no? Como los soldados vuelven a las trincheras y descabalan todo el ordenamiento que había antes en aquellos países, ¿no? Pues estos administradores coloniales, esta brutalidad del ejército, de la policía que vuelve a la metrópoli y la hace estallar, también me hizo pensar, por ejemplo, en nuestro caso español, que en esto pues Hannah Arendt no se mete, o que yo sepa, vamos, y me hizo pensar en cómo, por ejemplo, Franco, en el caso español, es el general africanista por excelencia. Es el general que ha estado en África, que ha luchado en África y que vuelve para cargarse las estructuras políticas de la República en este caso. O sea, quiere decir, o en el caso de Francia, pues cuando habla, pues ese momento crítico de la República Francesa del retorno de los que vienen de Argelia, ¿no? de la colonización argelina, como también eso está a punto de estallar, ¿no? En los años 50 y 60. Francia, en base a ese regreso que al final lo que está regresando ahí es ese principio que hemos puesto fuera, ¿no? Y eso es lo que explica un poco para Hannah Arendt, como digo, de una manera contingente, pero bueno, explicativa, como un origen de eso que se desató en Europa en los años 30 y, como digo, que no cae del cielo, que estaba ahí. Bueno, yo creo que lo voy a dejar aquí. Lo voy a dejar aquí porque si no, si abro ya lo siguiente, que es lo que os decía de la filosofía de Hobbes, esta fundamentación filosófica, que es curioso como ella, como digo, cuando en todo su libro que es un libraco, no sé si lo habéis leído, pero es un libro, no es un fascículo, es un libraco. En todo este libro, ella, que en principio, vamos, pues la conocemos como filósofa, ella no habla para nada de ningún filósofo. Alguna nota a pie de página sale Platón por ahí, pero vamos, después en su obra hablará de esto, pero en los orígenes del totalitarismo no habla para nada de la filosofía, pero habla de un filósofo. El único filósofo que está en el cuerpo de texto como tal, como filósofo, es Hobbes. Y está hablando de los orígenes del totalitarismo, quiere decir, Hobbes, que es el fundador, digamos, también de la teoría liberal como tal, ¿no? O uno de los fundadores, uno de los que pone las bases de la teoría liberal, ella lo está manejando como uno de los orígenes del totalitarismo, ¿no? Y por eso decía, hay que pensar esa hermandad, esa continuidad entre totalitarismo y liberalismo, que puede venir a través de esa idea de la creación ilimitada de riqueza, de la propiedad, bueno, no sé. Para cerrar esto, ¿no? Y para unir un poco esas dos partes, ¿no? La misma Hannah Arendt, en cierta manera, ve o advierte las razones del totalitarismo. Y ya mirando a nuestro presente, ella dice, mientras exista cierto estado, mientras no solucionemos eso, dice, las soluciones totalitarias están abiertas, son una realidad potencial que está a punto de caer siempre con nosotros. Ese abismo está abierto. Mientras no haya algún tipo de intervención sobre esos males, eso va a estar ahí, ¿no? Y es curioso porque al final de su libro de los orígenes del totalitarismo, cuando ella tiene que cerrar ese libro, lo que nos habla es de nuestro presente. Dice, mientras siga produciéndose ciertas cosas, la solución totalitaria va a ser una realidad que está a las puertas. Que está a las puertas y con la que tenemos que contar. Porque hay problemas que no estamos abordando. Además, ella, el libro lo termina 2 veces. Yo creo que es muy sintomático porque su libro termina 2 veces. La primera edición termina en un último capítulo que habla de los regímenes de Stalin y de Hitler, pero después, en una segunda edición, ella añadió otro capítulo, que es un capítulo sobre las ideologías, y vuelve a terminar de la misma manera. Quiere decir, hay 2 finales en el libro y los 2 son de la misma manera. Voy a leer uno de ellos, porque creo que para abordar nuestra situación presente o esos males que, digamos, las soluciones totalitarias querían abordar, en cierta todavía seguimos pendientes de eso curativo, ¿no?
Quizás la curación, pues como decía al principio con Hannah Arendt, la curación es la misma herida, es la misma política, ¿no? Que claro, ¿no? Esa es la herida, no va a curar nada definitivamente, ¿no? Sino que es una herida autoinfligida, pero es el único modo, y lo que apuesta Hannah Arendt es que hasta el momento en que no nos volvamos con ojos políticos y con el único estandarte, si queréis, de la acción política hacia sus problemas, van a seguir ahí abriendo la puerta de las soluciones totalitarias. Creo que esto es en la página 616 de esta edición. Es una cita un poquito más larga ya para terminar. Ya os dejo en paz. Pero creo que nos ilustra muy bien una situación que se da antes de los totalitarismos, que se da en los totalitarismos, que se da hoy también. Ella dice: el peligro de las fábricas de cadáveres y de los pozos del olvido es que hoy, con el aumento de la población y de los desarraigados, constantemente se tornan superfluas masas de personas si seguimos pensando en nuestro mundo en términos utilitarios. Los acontecimientos políticos, sociales y económicos en todas partes se hallan en tácita conspiración con los instrumentos totalitarios concebidos para hacer a los hombres superfluos. La tentación implícita es bien comprendida por el sentido común utilitario de las masas, que en la mayoría de los países se sienten demasiado desesperadas para retener una parte considerable de su miedo a la muerte. Los nazis y los bolcheviques pueden estar seguros de que sus fábricas de aniquilamiento, que muestran la solución más rápida para el problema de la superpoblación, para el problema de las masas humanas económicamente superfluas y socialmente desarraigadas, constituyen tanto una atracción como una advertencia. Las soluciones totalitarias pueden muy bien sobrevivir a la caída de los regímenes totalitarios bajo la forma de fuertes tentaciones que surgirán allí donde parezca imposible aliviar la miseria política, social u económica en una forma digna del hombre. Y cierro la cita. Y muchas gracias. Gracias.